Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a eh, trabajar el módulo número 7, correspondiente a la segunda clase, donde vamos a trabajar dos objetivos. El primero, vamos a entender cuáles son las características de los mapas de bits, cómo se componen, cuáles son sus principales formatos, cuáles son sus principales usos. Y el segundo objetivo, vamos a hacer una introducción a una de las herramientas más conocidas para la creación y edición de gráficos con mapa de bits. En este caso, estoy hablando de Adobe Photoshop. Bueno, entonces voy a presentarles pantalla con la presentación del día de hoy correspondiente a los mapas de bits. Bueno, agradezco como siempre su participación. Si hay algún dato por ahí que está relacionado y quieren participar, buscarlo en Google, etcétera, ya saben que bienvenido. Así mismo vamos construyendo nosotros mismos la clase. Bueno, entonces, chicos, mapa de bits o imagen rasterizada. Estos dos términos son sinónimos para que lo tengan presente. Bueno, porque digamos que en ese contexto, en el contexto de imagen digital, empiezan a aparecer algunos términos y es importante pues tenerlos claros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un mapa de bits, estamos hablando de una imagen rasterizada, que de hecho el proceso de rasterización pues es un tema, digamos, técnico que en cierta manera significa transformar, digamos, incluso una fotografía o un elemento físico por un procesamiento, digamos, de código hasta que se convierte en una matriz compuesta por puros píxeles, ¿no? Entonces, miren la imagen que tenemos al lado izquierdo, donde, pues, para los que lo conocen, creo que pues, los que sean apasionados por los personajes digamos, de los videojuegos de pixel art y demás, y creo que no recuerdo si este es de Nintendo, ahí aparece Mega Man, ¿no? No, creo que no es de Nintendo, Mega Man X, ¿no? Entonces, la imagen es alusiva a cómo un gráfico que nosotros, cuando lo vemos en el tamaño apropiado, lo vemos bien, pero si nosotros lo acercamos, nos damos cuenta de que está formado por una serie de puntos o cuadritos y esos son los denominados píxeles. Entonces, los mapas de bits son los gráficos que se representan de esta manera, a diferencia de los vectores, que como ustedes ya saben, tienen resolución infinita y no se pixelan de esta manera porque digamos que las líneas son coordenadas en X y Y. Bueno, y asimismo las curvas también son funciones matemáticas que nos dan unos trazos, pues por supuesto, casi que continuos y perfectos. Entonces recuerden los conceptos que vimos hace un tiempo, ¿no? Que los vectores son dinámicos y los mapas de bits son estáticos porque pues los cuadros son, digamos, los que se encargan de crear las formas y más bien con un efecto ilusorio es que nosotros los vemos pues en alta calidad. Pero curiosamente los mapas de bits son los que permiten ver imágenes en alta resolución, bueno, y de múltiples colores. Entonces, bueno, mapa de bits o imagen rasterizada, pues en algún momento se encuentra ese término de raster, ya saben que se está hablando de tema de mapa de bits. De hecho, en algunos programas vectoriales o programas 3D o programas de video, se pueden encontrar opciones de exportación que diga, por ejemplo, rasterizar proyecto, rasterizar imagen. Cuando les aparece rasterizar imagen, significa vamos a convertir lo que tenemos aquí en una imagen mapa de bits, ya sea, por ejemplo, un formato de mapa de bits como JPG, como PNG y como otros que vamos a tener la oportunidad de ver ahora. Pero entonces, ¿qué es? Es una estructura de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, conocida como raster.
que puede ser visualizada en una pantalla, papel o en otros dispositivos de representación. ¿Ok? Entonces, miren que pues, en pantallas, o sea, estamos hablando de temas digitales, pero también en papel. O sea que digamos que sobre todo los impresos, los cuadros, si tiene una revista al lado, eh, ese, ese elemento físico que ustedes están viendo, si tiene una imagen, ahí van a encontrar también los píxeles, porque se trata de una imagen rasterizada. Si ustedes tomaran una lupa de verdad y lo acercan, se van a encontrar que en algún momento la imagen se va a empezar a deteriorar a tal punto de que en un momento van a empezar a ver algo como esto que está aquí. Miren el zoom que se hace sobre el ojo en este caso del pájaro, ¿cierto? O del ave que está aquí, donde en su resolución en proporción original, ¿cierto? O en el tamaño real, nosotros no lo percibimos, lo vemos en HD, lo vemos perfecto, pero al momento de acercarnos a esa imagen, vamos a dar cuenta de que pues ahí vamos a encontrar la información de los píxeles y la imagen, digamos que empieza a perder resolución, ¿ok? Entonces, esto creo que ustedes lo han vivido en todo momento, cuando han descargado una imagen de internet y de pronto la agrandan, ¿cierto? Para algún trabajo y la imprimen, etcétera. Y de ahí viene pues un término que ya se volvió popular, muy conocido, que se llama que se pixeló, ¿no? Como que se pixela la imagen. Entonces, cuando ese término que se llama de que se pixela es porque pues obviamente la resolución se va perdiendo y los píxeles comienzan a ser evidentes. Bueno, entonces existen distintos tipos de resolución a la vez, ¿no? Que están pues determinados básicamente por la cantidad de bits por píxel que puede tener cada imagen. Entonces, ¿qué es? Un mapa de bits es una matriz de bits, precisamente, ¿no? Que especifica el color de cada píxel en una matriz rectangular de píxeles. El número de bits dedicados a un píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a ese píxel. ¿Qué quiere decir? Un píxel, o sea, uno de esos cuadritos, a su vez, puede tener otra serie, digamos, de cuadritos que determinan un color y eso está determinado por la cantidad de bits. Entonces miremos el cuadro que está al lado derecho. Analicémoslo un momento. Miren que, por ejemplo, aquí tenemos pues en esta tabla, ¿cierto? Una columna que dice bits por píxel y otra que dice número de colores que pueden ser asignados a cada píxel. Cuando hablamos de una imagen de un bit, o sea, si ustedes encuentran en algún momento una imagen de un bit, que todavía no se las encuentra, estamos hablando de una imagen que no va a tener más de dos colores. Solamente va a tener blanco y negro. No va a tener más. Entonces, una imagen en blanco y negro, ojo que ahora vamos a ver que, pues, una cosa es una imagen de un bit en blanco y negro y otra cosa es una imagen de escala de grises que son también en blanco y negro, pero pues que tienen un despliegue mayor de colores, ¿no? Porque cuando hablamos de grises estamos hablando de términos intermedios entre el 0 y el 1 que corresponden al blanco y al negro. Cuando tenemos una imagen de 2 píxeles, tiene ya 4 colores que pueden ser asignados. O sea, cada píxel va a tener hasta 4 colores. Entonces ya tenemos más recursos, ¿no? Ya podemos trabajar. Y así exponencialmente, ¿no? Cuando tenemos 4 píxeles tenemos 16, luego cuando tenemos 8, 256. Las imágenes que nosotros regularmente trabajamos hoy en día, que encontramos en la web y que pues nosotros realmente, cierto que es indispensable, a veces ni sabemos si, cuántos bits tienen, para nosotros eso realmente es irrelevante, solamente pues ya a nivel técnico lo que está por dentro pues está determinado de esta manera. Entonces la mayoría de imágenes que nosotros encontramos en internet están en 8 bits, de 16 bits y hasta en 24, ¿no? Pero una imagen de 8 bits ya representa una gran cantidad de colores, porque miren que tiene 256, ¿ya? De número de colores que pueden asignar a un píxel. O sea, ya estamos hablando de imágenes que pues prácticamente nos muestran una cantidad grande de colores. Y quisiera que
Por ejemplo, miren que si ustedes buscan una imagen de digamos de 4 bits o de 2 bits, quiero hacer una comparación con las primeras consolas de videojuegos que existieron. Por ejemplo, si no estoy mal, creo que la Nintendo trabajaba a 8 bits, creo, la Nintendo y la Super Nintendo. Y, por ejemplo, la consola de Nintendo 64, que fue una de las primeras consolas en ejecutar juegos en 3D, ejecutaba pues precisamente 64 bits, o sea que tenía una gran cantidad de colores. Y lo curioso es que la PlayStation, siendo de menor, o sea, de menor cantidad de píxeles, igual tenía la misma, o sea, los juegos de la PlayStation 1 eran, yo diría, más como, tenían mejor manejo gráfico que los del Nintendo 64, ¿ya? Pero eso es básicamente por un tema de estética también y de estilo, porque los juegos que maneja Nintendo históricamente siempre han estado marcados como por sus grandes personajes que tienen una estética muy cartoon. Entonces, por ese lado, los colores tienden a ser muy, digamos, básicos y pues se puede ver como menos realista, por así decirlo, al verse en un contexto de caricatura. Mientras que los desarrollos que se hacían para la PlayStation 1, ¿cierto? Estoy hablando de las primeras consolas de reproducción de gráficos en 3D, teniendo menos, digamos que los videojuegos pues eran mucho más realistas. Y aquí siempre me gusta mostrar un ejemplo de un juego del 95 que se llama GoldenEye, que es de la gente 007, que era para la consola Nintendo 64. Esto pues no es relevante aquí que veamos el sonido, simplemente quiero que vean la calidad de imagen que para hacer una consola antes de la PlayStation 2, por así decirlo, ya tenía una gran capacidad de ejecución de gráficos. Entonces aquí pueden ver, por supuesto, van a analizar detalles como que pues pueden haber poligonajes básicos, ¿no? Porque una cosa es la ejecución de los polígonos por medio de la consola y otra cosa pues es la cantidad de bits o de imagen que puede ejecutar, ¿ya? O sea, los polígonos es lo que forma en sí cada uno de los elementos que ustedes están viendo aquí, lo que los hace tridimensionales. Pero las texturas sí corresponden a imágenes que en este caso pues tenían la capacidad de 64 bits. Como pueden ver, pues son imágenes que tienen sombra y tienen todo lo demás. Estamos hablando de un juego del 95 y considero que tenía muy buena apariencia, ¿no? Hace ya bastantes años. Aquí pueden ver el gameplay y fue muy popular, ¿no? Este juego fue muy popular, sobre todo por las funciones de multijugador. En ese entonces, pues no existía los juegos online como ahora, que ustedes remotamente pueden estar jugando con cualquier persona, pero digamos que la dinámica era distinta, ¿no? Era en casa o incluso la consola mm, permitía tener adaptadores de varios controles y podían jugar hasta 8 personas. Obviamente la pantalla se dividía y pues quedaba súper chiquito y pues bueno, era totalmente uno de los primeros juegos que tuvo esas funcionalidades multijugador y que era de tipo FPS, ¿no? De First Person Shooter, así con esta gráfica. Entonces miren lo interesante. Vamos a ver cuántos bits tenía no sé si me ayudan, bits de que tenía la NES. Vamos a ver cuántos bits tenía el NES. Miren que tenía 8 bits. Y la Super Nintendo tenía 16 bits. Entonces miren la coherencia que empieza a tener ese análisis que estamos haciendo, ¿no? Que también dependiendo también era un tema de época, ¿no? O sea, no es que no se pudiera en ese entonces mayor resolución, pero pues por supuesto las pantallas, los, los procesadores de las consolas y demás, pues tampoco iban a tener tanta potencia. Entonces el Nintendo de 8 y el Super Nintendo de 16 bits, ¿no? El PlayStation 1, tengo entendido que tenía 32 bits
Y el Nintendo 64, que eran como los de la época, tenía 64, o sea, el doble de lo que tenía la PlayStation. Sin embargo, la PlayStation, como les digo, creo que fue una consola más popular que la Nintendo 64 y más exitosa. Bueno, analicemos un poco cómo están compuestos estos mapas de bits. Bueno, los mapas de bits contienen una tabla de colores, una paleta de colores, y cada píxel está representado por un número de 4 bits, ¿ya? Entonces, en el ejemplo, pues vamos a ver una imagen de color que está representado por un número de 24 bits, donde se distribuyen de la siguiente manera. Estos 24 bits se distribuyen 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y 8 bits para el azul. Estamos hablando de los canales RGB. Recuerden que en imagen digital el modo de color es el RGB, que corresponden al rojo, al verde y al azul, por sus siglas en inglés. Los números se muestran en forma hexadecimal y con una base de 16. Entonces, bueno, analicemos el lado derecho por un momento. Miren que cada color tiene una, digamos, una representación numérica, ¿no? Entonces, miren, el 1 está compuesto por este código hexadecimal, el 2 por este código hexadecimal y de esa manera, pues, etcétera, ¿no? Y miremos una imagen como la que estamos viendo aquí, cómo es por dentro, o sea, cómo es ese conjunto de código que hace a su vez pues que se muestre el color dependiendo de esos canales de color que les mencionaba, ¿no? Porque la combinación de todos esos colores es lo que permite tener una paleta de colores. Entonces miren que el 3 en este caso, es el azul. Y acá donde ustedes ven el azul, miren cómo se repite el 3. Entonces es el azul, el rojo, por ejemplo, es el 1. Entonces aquí lo pueden ver. Y por eso tenemos aquí pues los punticos como en esta cuadrícula, ¿no? Y el 5 es el amarillo y pues aquí consiguientemente vemos cómo está compuesto. Entonces las imágenes de mapa de bits que ustedes ven esos píxeles, la representación real o lo que está por dentro, ¿cierto? Realmente son codificaciones como esta que están viendo aquí, que ya pues por un proceso, digamos, que hace pues el sistema operativo, ¿cierto? El software y sobre todo el software de visualización, pues es interpretarlo para mostrarnos a nosotros los colores que estamos viendo al lado derecho y de esa manera pues podemos nosotros identificar que es una fotografía de algo o una ilustración de algo. Bueno, entonces, para conocer cómo es esa matriz numérica de la que hemos estado hablando hasta ahora. Y bueno, el píxel es el elemento más pequeño de un mapa de bits. Eso, digamos que es el término píxel, pues creo que es como el más común, ¿cierto? Ya lo conocemos. Pues proviene de la contracción de las palabras inglesas picture element, o sea, un elemento de una imagen, y es precisamente el píxel. Todas las imágenes en este contexto de las mapas de bits están generados por miles de estos píxeles y gracias a la combinación de ellos entre el color, la profundidad de color y demás es que nosotros podemos identificar que se trata de una imagen. Vamos a analizar un poco más de fondo esa composición, mirando algunos ejemplos de imágenes en distintas cantidades de bits. Entonces miren, esta es una imagen de un bit. ¿Qué profundidad de color tiene un bit? Recuerden que les decía solamente se puede entre blancos y negros. O sea, desaparecen cualquier tipo de gradados, desaparecen cualquier tipo de colores. Entonces, cuando uno hace una conversión de una fotografía que está en policromía, ¿cierto? Lo pongamos a 8 bits, a 16 bits en RGB, y la convertimos en una imagen de un bit, se nos va a transformar de esta manera. Es como lo que hicimos con el mapa en la infografía en el último ejercicio que hicimos con Illustrator. ¿Sí se acuerdan? Que en cierta manera el programa aprovechaba eso, o sea, el programa lo que hace según la función que nosotros hicimos de vectorizar, porque en ese caso lo que hicimos fue vectorizar, es que la imagen que bajamos de internet, que era una ilustración,
Él la transforma internamente en una imagen de un bit para que solamente quede en blanco y negro y luego el proceso de vectorización me va a generar solamente dos colores, el blanco y el negro, y de esa manera lo podemos hacer. Si ustedes notaban en esa función, existía la posibilidad de tomar información de más colores, de ocho colores, de 16 incluso, y de esta manera pues podíamos tener mayor información, pero es como para que entiendan técnicamente también eso, en qué momento puede llegar a ser útil. Bueno, los píxeles no tienen un tamaño fijo, su tamaño depende de la imagen, concretamente de dos de sus características, el tamaño y su resolución. Cada píxel puede tener un valor entre 1 y 48 bits. En el caso de que contenga un bit, se diría que la profundidad de color de esa imagen de cada uno de los píxeles es de un bit. En informática, un bit nos permite representar dos valores, comúnmente 0 y 1, pero en un mapa de bits se representa en blanco y negro, ¿ya? Donde el 0 es el blanco y el 1 es el negro. Entonces analicen, eh, pues primero, cómo se ve aquí y miren cómo es esa matriz numérica. Miren que donde están estos cuadritos están los ceros y donde están los unos, por supuesto, vemos el negro. Bueno, vamos a ver ahora un caso de una imagen que tiene profundidad de color de 8 bits. Miren que una imagen de 8 bits puede ser a color o puede ser en escala de grises. Bueno, eso hay que tenerlo claro. Cuando es una imagen en escala de grises, solamente va a tener valores entre el blanco y el negro, pero pues se despliegan hasta 255 colores en distintas variaciones de ese blanco y ese negro. Y por eso ahí ya podemos percibir sombras, podemos percibir algo incluso de la textura de lo que tiene en este caso el pájaro. Y como pueden ver, pues miren la representación. Si hacemos un sobre la imagen, tenemos los píxeles y miren aquí cómo cada color de estos que están viendo aquí o cada cuadrito, casi que podría decir que tienen colores distintos, miren, porque es una degradación. Entonces, ya no es entre 0 y 1, sino que ya es entre 0 y 255. Bueno, y lo analizan. Entonces, miren aquí cómo corresponde a la composición numérica de esa matriz. Bueno. Y ahora veremos una imagen de 24 bits, que son, como les digo, pues prácticamente la mayoría de la que nosotros podemos descargar y con las que interactuamos la mayoría de las veces en cualquier pantalla. Las imágenes RGB consiguen reproducir hasta 16,7 millones de colores. Sus píxeles distribuyen sus 24 bits entre los tres canales, disponiendo así cada canal de 256 tonalidades de su color, 256 para el rojo, 256 para el verde y 256 para el azul. O sea que ya es un proceso exponencial, ¿no? Con la combinación de esas 256 tonalidades de cada uno de estos canales, se obtienen los 16,7 millones de colores. Y estos son prácticamente la cantidad que existe en el mundo real. Miren que dice prácticamente la cantidad de colores que existe en el mundo real. Porque en el mundo real, pues por supuesto van a existir miles y miles más de colores y la iluminación influye mucho en eso, ¿no? Dependiendo de la iluminación que ustedes tengan, así mismo son los colores que ustedes van a percibir y prácticamente son millones y millones de estos. Pero pues ahí es donde ya vienen los temas de lo que es lo ilusorio, ¿no? O la ilusión que nosotros tenemos al percibir cualquier tipo de color, que pues no tenemos un ojo, digamos, súper entrenado y tiene sus limitaciones. Entonces, por eso con 16,7 millones de colores es más que suficiente para que nosotros interpretemos en una pantalla que una fotografía está representando un espacio físico que yo ya he conocido o una imagen mía propia en una fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de que eso por dentro son puros numeritos como los que acabaron de ver. Ojo, no vayan a entender que son numeritos y que nosotros no, o sea, son numeritos, pero recuerden que esos números están, tienen una representación de color y la combinación de esos colores son los que nos permiten a nosotros visualizar una imagen, ¿ya? No los números, sino los colores. Y aquí, pues quiero que miremos esta tabla comparativa
con algunos, digamos, bueno, como una comparativa más que todo de lo que es la profundidad del color, con el tipo de imagen, porque hay varios tipos de imágenes, y con la cantidad de colores que pues tiene cada una de esas imágenes. Entonces, bueno, miren que la profundidad de color que ya lo hemos dicho en el caso de una imagen de un bit, es una imagen de blanco y negro. O sea, es el único tipo de imagen que puede tener un bit, blanco y negro. Una imagen de escala de grises no puede tener un bit. Entonces, cuando nosotros vamos a crear una imagen en Photoshop, por ejemplo, se van a dar cuenta que el programa no nos deja crear todo así, pues como, yo quiero crear aquí una imagen CMYK y de cuántos bits. No, él tiene sus restricciones porque, pues, lógicamente, teóricamente, miren que, pues, hay unos formatos que sí se pueden y otros que no. Cuando tenemos una imagen de 8 bits, miren que, pues, la escala de grises funciona y también a color. Bueno, o sea, a partir de los 8 bits, ya nosotros podemos trabajar en escala de grises y podemos trabajar también con color. De hecho, las imágenes de 4 bits también, ¿no? Pues obviamente va a tener menos cantidad de colores, pero mm, también se puede trabajar lo que son escala de grises y también a color. Eh, bueno, aquí está, ¿no? Sino que pues, primero apareció esto. Ven que está 4 bits a color, que ya tiene 16 colores. O sea, esta es la cantidad de colores. Una imagen de 8 bits, tipo de imagen, cuando es a color, tiene 256 colores. De 16 bits, cuando es a color, tiene 65.000 colores. 16 bits cuando es en escala de grises, miren que tiene 65.000 tonos de grises. La que vimos hace un rato era de 8 bits apenas. Y pues bueno, aquí ya exponencialmente. 24 bits, color RGB, tiene 16,7 millones. Y 16 bits, color CMYK, 16,7 millones. Y pues ahí sucesivamente, 48 bits color. Y pues como ven ya el tema es exponencial hasta llegar a los 64, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora de los principales formatos que nosotros encontramos en términos de mapas de bits. Sé que probablemente conocen unos y aquí pues quiero hacer el mismo ejercicio que hicimos hace un tiempo con lo de imagen vectorial, a ver si por lo menos excluyen los que ya reconocen que son formatos vectoriales. ¿Listo? Entonces, creo que estamos claros, ¿no? O sea, hago un paréntesis. Por ejemplo, un archivo SVG, ya saben ustedes que es vectorial, ¿cierto? Y hay otra cantidad de color, de formatos que pues a su vez son solamente para almacenar información de los vectores. Ahora, ¿cuáles son los formatos de mapa de bits que ustedes de pronto conocen, que son muy populares? Quisiera escuchar algunos. ¿Quién me dice qué formatos reconocen? Bueno, por aquí en el chat me dicen PNG, ok, correcto. Voy a ir anotando por aquí. PNG, cambiar el color. PNG, ¿qué otro formato conocen por ahí que sea que ustedes identifiquen? Sí, pues la mayoría de formatos de imagen que ustedes, con los que ustedes han trabajado son mapa de bits. De hecho, yo diría que los vectores solamente los trabajan quienes son, pues trabajan en diseño, quienes trabajan con temas pues de gráfico, pero las personas, digamos, del común, el usuario común, interactúa siempre son con mapa de bits, o sea que prácticamente todos los que usted tenga ahí como en el radar son formatos de mapa de bits. Ok, JPG también, claro. ¿Qué otro? ¿Qué otro formato que ustedes a veces se comparten y que dicen, ahí te mandé la imagen? JPG y PNG diría que son como están en el top, ¿no? Como en el top 3. Pero falta uno que también es muy conocido. Y quienes de pronto trabajen con cámara y tomen fotografías, ahí se van a encontrar con otros formatos. ¿Qué otros formatos tenemos? Si quieren, busquen y van participando. RAW, por ejemplo. Ajá. RAW es otro formato que se utiliza mucho, pues, precisamente para las temas de las cámaras fotográficas, ¿no? Falta uno que pues es muy usado.
Vale, no sigo hasta que no lo digan. Vamos a ver si alguien lo tiene presente. PNG. Listo, ahí está, el GIF. Yo creo que esos son como los principales con los que los seres humanos, los mortales, ¿cierto? Trabajan regularmente. Porque pues son formatos que son compatibles con la mayoría de pantallas, son formatos que pues son livianos, ¿cierto? Funcionan perfecto en Internet, la mayoría de las páginas web los tienen, ¿cierto? Entonces son fáciles de almacenar y etcétera, etcétera. Estos son, digamos, uno de los principales, pero hay otros formatos también de mapa de bits y vamos a conocer también como los más comunes, ¿ya? Los más comunes de esos formatos. Y vamos a empezar a identificar cuáles son sus características y en qué momento incluso podríamos utilizarlos o no. Bueno, entonces, el primero de estos es quizás uno de los formatos más antiguos a lo que se refieren de los mapas de bits, ¿no? Aún hay imágenes que ustedes se pueden encontrar con este formato BMP, pero pues quiero decirles que en un momento en que este era el JPG de la época, por así decirlo, o sea, la mayoría de imágenes estaban en BMP. Entonces, el formato BMP, como pueden ver, es de Windows, Windows Bitmap, ese es el, digamos, como digamos, el nombre real, el Windows Bitmap, o sea, un bitmap, un mapa de bit de Windows. Es un formato estándar utilizado por Windows para almacenar imágenes independientes del dispositivo y de la aplicación. El número de bits de este tipo de formatos, miren que está desde el 1 al 64, o sea que yo puedo guardar una imagen, una ilustración que hice en Photoshop, ¿cierto? O una foto que tomé y la quiero guardar en formato BMP, miren que perfectamente puedo tener una imagen en blanco y negro con un bit en BMP, como puedo tener una imagen, una fotografía de mi familia a 32 o a 64 bits. ¿Okay? Los archivos BMP con 24 bits por píxel son muy comunes. Los archivos BMP generalmente no están comprimidos y por lo tanto no son adecuados para su transferencia a través de Internet. Entonces miren, ¿por qué hoy en día ustedes no se encuentran un archivo BMP con tanta frecuencia? Porque no son adecuados para Internet. ¿Por qué? Porque no están comprimidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son archivos regularmente de mucho peso. O sea, me almacenan, porque almacenar todo ese poco de información de color y de píxeles tiene a su vez su peso. Entonces, si no comprime, pues vamos a tener una imagen pesada que no va a ser propicia para, digamos, la transferencia de datos en Internet. Pero en su momento, o me atrevería a decir que incluso en la actualidad es probable que Windows lo siga utilizando para el sistema operativo. Entonces las imágenes que ustedes ven de pronto en las ventanas de configuración de Windows, todos esos gráficos que ustedes encuentran, fotografías y demás, el BitNat era propicio para sistemas operativos que están instalados pues de forma local en los equipos. ¿Ya? De forma local quiere decir que sin internet, porque ustedes el sistema operativo, digamos, de Windows o de Mac o el Macintosh que tengan, ¿cierto? O el iOS, ¿no? Que es el que tiene Mac, o el Linux, eh, ustedes no necesitan internet para poder pues abrir el sistema operativo. Entonces, como anteriormente los software pues todo funcionaba sobre todo de manera local, pues el bitmap era el formato rey, por así decirlo. O sea, era muy utilizado porque no estaba el condicionamiento de la transferencia de datos a través de internet de manera remota, sino que era local, o sea que era prácticamente inmediata la carga porque pues era simplemente del disco duro directamente del hardware con la aplicación del sistema operativo. Entonces, si ustedes se metían a las carpetas de archivos de Windows y miraban esas imágenes que hacen parte de la interfaz, eran en su mayoría archivos BMP. Bueno, entonces digamos que ese era como su principal uso, más que todo para software, ¿no? Software que se ejecutaba o estaba instalado de manera local en un disco duro. Bueno, eso digamos que era como el principal uso del BMP.
Ojo que cuando no está comprimido es un formato que no representa pérdida, o sea que era bueno para guardar imágenes de buena resolución, ¿no? Aquí tenemos uno de los, también el que mencionamos ahora, el Graphic Interchange Format, por sus siglas en inglés, más comúnmente llamado GIF. Funciona bien para dibujos de líneas, imágenes de color sólido o plano e imágenes con límites definidos entre colores. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes están trabajando con colores planos, o sea, sin degradaciones, sino un color específico, el GIF es un formato buenísimo porque no va a haber un proceso de pixelación y se va a ver perfecto. Pero donde ustedes le metan a eso un degradado, una sombra y demás, ahí empiezan los problemas porque el GIF tiene una limitante y es que como máximo puede tener 8 bits por píxel. Entonces por eso está limitado solamente a 256 colores. Entonces cuando ustedes ven un clip de video, sobre todo en estos memes, en páginas como Gifly, creo que hay una que se llama así, como Gifly, o bueno, un poco de GIF animados, ven que cuando han sacado un fragmento de una película, ¿cierto? De una serie, y lo convierten en GIF, van a notar que la resolución cambia. Y es por eso, es porque no tienen la posibilidad de una proporción mayor de bits, sino simplemente hasta 8. Entonces, por eso tiene esa limitante. Entonces, no es conveniente utilizarlo en imágenes que tengan degradados de colores. Pero si usted está trabajando simplemente con colores blanco y negro, perfecto, ahí no va a haber pérdidas, si tienen colores primarios y demás, no va a haber ningún condicionamiento, porque funciona perfecto. Y además, pues tiene dos facultades importantes, y es que, por un lado, soporta transparencia, entonces por eso creo que este formato lo usan mucho para el tema de stickers y todos estos stickers animados que utilizan en plataformas. Y por eso es que el fondo se ve, ¿no? O sea, permite ver el fondo y es porque tiene unos píxeles los cuales tienen un canal alfa, o sea que sustrae el fondo. Se puede eliminar el fondo de cierta manera. Y otro, digamos que es realmente el uso que tiene, es por el tema de la animación. Porque los GIF pueden almacenar secuencias de imágenes. Y esas secuencias de imágenes son las que generan la ilusión de movimiento y por eso podemos ver un gráfico como el que están viendo aquí en pantalla, ya que se mueve ahí un personaje y demás. Entonces es una secuencia de imágenes que nosotros estamos viendo. Porque en teoría no es que se estén moviendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, cuando estemos viendo imagen en movimiento, de que realmente la animación como tal no existe. Que nosotros vemos es una ilusión óptica que pues obviamente nuestro cerebro se encarga de unirla y por eso notamos esa sensación de que se está moviendo. Pero realmente son unas secuencias de imágenes que están ahí empaquetadas en ese formato GIF. ¿Correcto? El formato GIF puede llegar a ser liviano cuando tiene pocos colores. Entonces, si yo tengo un color plano, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, si yo quiero colocar un fondo de color amarillo, ¿cierto? Sobre una presentación de diapositivas o sobre una página web y yo lo guardo en formato GIF, va a ser más liviano que yo guardar la misma imagen del mismo tamaño en un formato como el JPG o el PNG. Va a ser mucho más liviano, ¿ok? Eh, pero si yo, digamos, tengo una imagen, pues un GIF con animación como tal, como tiene a su vez secuencias de imágenes, ese tipo de GIF sí son archivos pesados. O sea que no es que quiera decir que, o sea, quiero decir que los GIF pueden ser livianos, pero a su vez también pueden ser tan pesados como uno, mejor dicho, no se imagina. Porque dependiendo del tamaño que tenga el GIF y de las imágenes que estén dentro, pues por supuesto el tamaño va a ser mucho más grande. Anteriormente, en temas de diseño web, cuando no existían, o sea, antes no se podía colocar a las páginas el color como ahora, así hexadecimal, digamos, para un fondo,
se utilizaba mucho el GIF para hacer, digamos, de lineamientos de color, ¿ya? Divisiones de color, se utilizaba mucho el GIF en fondos. Hoy en día, pues ya, pues digamos, la evolución de los códigos y demás, pues por supuesto que no es necesario agregar color utilizando mapa de bits, sino que se utilizan directamente los códigos hexadecimales que se manejan en la web. El Joint Photographic Expert Group, por sus siglas en inglés, más popularmente conocido como el JPG o el JPEG. El JPEG es un formato de compresión que funciona bien para escenas naturales como fotografías y pues bueno, parte de la información se pierde en el proceso de compresión, pero a menudo la pérdida es imperceptible para el ojo humano. ¿Esto qué quiere decir? JPG es un formato de pérdida, comprime muchísimo. Eso tiene sus contra y pro. ¿Cuál es su contra? Pues que en el proceso de, digamos, de conversión al JPG como tal, o en el proceso de compresión, pues se van a perder píxeles, se pierde información, se pierde mucha información, ¿cierto? Entonces, ¿cuál puede ser el riesgo? Una imagen que se pueda pixelar fácilmente. O sea, que no se le pueda hacer zoom o se le hace zoom y se va a perder píxel fácilmente. Pero, ¿cuál es el pro? El pro es que, pues a su vez, al ser un formato de alta compresión, es un formato muy liviano. Y cuando los formatos son livianos, cargan rápido en las aplicaciones, en los videos, etcétera. Y son livianos para almacenar, o sea que es una manera, digamos, práctica de guardar imágenes. Por eso la gran mayoría de imágenes que nosotros, pues, vemos hoy en día en la web, eh, están comprimidas en este formato. Salvo cuando necesitan tener algún fondo o una animación, pues por supuesto no se usa el JPG. Pero mientras yo no tenga una animación y no tengo un fondo transparente, no tengo ningún, digamos, como ninguna justificación de no utilizar el JPG, porque es el formato que más comprime. Y lo más importante, que prácticamente esa pérdida es imperceptible para el ojo humano. Entonces ahí es donde uno se la tiene que jugar entre la calidad de peso y calidad. Y de eso se trata, buscar la mejor calidad al mejor peso. No irnos por ninguna de las dos porque estamos fallando en optimización. Los JPG almacenan 24 bits por píxel, por lo que son capaces de mostrar más de 16 millones de colores, o sea, los colores que prácticamente nosotros percibimos en la realidad. Los archivos JPG no admiten transparencia en animación, ¿ya? Entonces por eso no se utilizan en esos casos. El Portable Network Graphics, más conocido por sus siglas en inglés como el PNG. Lo mencionaron hace un rato ustedes. Bueno, este conserva muchas de las ventajas del formato GIF, pero también proporciona mayores capacidades. Dentro de las ventajas de los GIF está precisamente el fondo transparente. Entonces, al igual que los archivos GIF, los archivos PNG se comprimen sin pérdida de información. O sea, los píxeles no, como en el caso del JPG, realmente se respeta la información con este formato. También pueden almacenar colores de 8, de 24, de 48 bits por píxel. Y en escala de grises hasta 16 bits por píxel. Miren los condicionamientos que empiezan a existir dependiendo del tipo de formato, porque no todos los formatos aceptan el número de bits. Por ejemplo, si yo me devuelvo, se van a dar cuenta que el BMP es de los únicos formatos que soporta casi todos el número de bits por píxel. Miren que desde el 1, de una imagen en blanco y negro, hasta una imagen de 64 bits se puede almacenar como MP. Mientras que en el caso del PNG que estamos viendo, tiene sus limitantes. O sea, un PNG de un bit no lo podemos almacenar, no se almacena. Y tampoco un JPG, ¿no? Un JPG de un bit tampoco. eh, bueno, mentiras, ahí sí puedo estar equivocado. Podríamos hacer una prueba en algún momento, pero pues ya son detalles técnicos que, pues la verdad, en la mayoría de los casos son irrelevantes. A no ser de que nosotros tengamos un condicionamiento, ¿no? Que nos digan, este proyecto solamente lo vamos a trabajar un bit, pero
No entiendo en ese momento eso para qué podría servir si hoy en día pues tenemos grandes capacidades de carga, tenemos ya pantallas que soportan todo este tipo de píxeles de manera dinámica. Anteriormente sí era distinto, ¿no? Las pantallas soportaban cierta cantidad de píxeles y ahí es donde las imágenes se tenían que adaptar a las pantallas. A mí me pasaba mucho, digamos, en la configuración del computador de antes, cuando yo era niño, en los computadores, esos barrigones grandotes, donde, digamos, yo instalaba un juego de esos que venían en CD y el juego era, por ejemplo, a 16 bits, por así decirlo, y la pantalla estaba en 8 bits. Entonces, claro, eso no se veía bien, se perdían muchos colores y no se veía nada. En algunos casos se veía hasta blanco y negro, o sea, como si estuviera representando un libro. Entonces uno tenía que ir a las configuraciones de la pantalla y cambiar la resolución de la pantalla para poder que fuera coherente entre el videojuego con lo que se estaba haciendo. Eso pasaba antes, ahora ustedes ponen lo que sea y eso ya de manera dinámica no les va a exigir ningún tipo de retroceso. Bueno, el archivo PNG también puede almacenar un valor alfa para cada píxel, por eso son muy usados o son usados cuando se trata de imágenes que tienen fondo transparente. ¿Ya? Entonces, ese píxel alfa especifica el grado de mezcla que tiene el color con el fondo. Cuando es cero, la transparencia es total, pero si el valor no es cero, puede haber también como un matiz, una mezcla entre colores. Entonces, es muy interesante para cualquier tipo de composiciones. De todas formas, el PNG, al ser un archivo que comprime sin pérdida de información, es un archivo liviano, ¿ya? Y dependiendo también de su contenido, puede ser incluso a veces más liviano que un JPG y tener mayor calidad. Entonces, si yo tengo un PNG con un solo color plano, es probable que ese PNG sea más liviano que un JPG con el mismo color plano, ¿ya? Por la proporción que maneja de los píxeles. Algo un poquito complicado de entender, pero simplemente es como mencionándoles algunos ejemplos de que realmente hay muchas condiciones. O sea, decir que una imagen es más liviana que otra son temas generales, porque al final depende del contenido. O sea, porque al final lo que se almacena son información de píxeles. Y si una imagen está repleta de píxeles, pues va a pesar más con una que no tenga tantos píxeles y además el tamaño sí es distinto. El Tag Image File Format o TIFF. Este es un formato muy conocido también. Es probable que ustedes se los den. Estos que les estoy mencionando son los formatos que tienen una alta probabilidad de que ustedes se los encuentren en cualquier tipo, digamos, de trabajo que estén haciendo, que tenga que ver con imágenes, transferencia de archivos, etcétera, ¿ya? O archivos que les pasen a ustedes y demás. TIFF es un formato flexible y ampliamente compatible con una variedad de plataformas y aplicaciones de procesamiento de imágenes. O sea que Photoshop, Illustrator, la mayoría de software son compatibles con todos esos formatos que yo les estaba mencionando. Los archivos TIFF pueden almacenar imágenes con una cantidad arbitraria de bits por píxel y pueden emplear una variedad de algoritmos de compresión. O sea que al igual que el BMP, el TIFF también puede almacenar cualquier tipo de imagen o sea, puede ser de un bit hasta los 64. Bueno, el TIFF específicamente, ¿cuáles son las grandes ventajas y los mayores usos que tiene? Es que almacena, por ejemplo, capas. Entonces, cuando estemos trabajando en Photoshop, que se van a dar cuenta que, pues, yo les decía en el caso de Illustrator que yo personalmente no siempre trabajo con capas en Illustrator. Es algo que hago cuando me lo están exigiendo, cuando sé, pues, que específicamente es necesario para algo que se esté haciendo, ¿no? Pero digamos que ahora que estemos trabajando en Photoshop, se van a dar cuenta que todo funciona en función de las capas. O sea, todo lo que creamos casi que automáticamente se va creando una capa. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conservar esas capas en un archivo que sea también universal, no necesariamente de Photoshop, lo puedo guardar en TIFF y cuando yo lo abra en Photoshop o en otros programas de edición así como Photoshop, porque no es el único,
voy a tener la posibilidad de trabajar por capas también. Se me va a respetar parte de esa información. Entonces, por eso es un archivo que no representa pérdida. De hecho, se puede considerar casi un archivo PDF, casi como al nivel del PDF, ¿no? Por tener esas propiedades de las cuales les estoy mencionando. ¿Cuál es su ventaja? También maneja fondo transparente, también guarda Guadalcanal Alpha. Su ventaja es pues que almacena mucha información que puede servir para la edición, pero la desventaja es que no es un formato de compresión, es un formato pesado, entonces tampoco se lo encuentran ustedes digamos, en aplicaciones, en desarrollo de software, no se lo van a encontrar en la web, porque pues influyen lo que son los tamaños. Un ejemplo, si una imagen TIFF pesa, por ejemplo, 30 megas y se ve de X manera, la misma imagen que se ve igualita en formato JPG va a pesar, por ejemplo, ni siquiera una mega y la diferencia no va a ser perceptible. Entonces, ¿por qué utilizar una imagen más pesada que la otra? Entonces, simplemente en qué momento se deben utilizar. Y en la actualidad, pues tenemos este archivo. Es un nuevo formato que viene de hace ya, pues de hace unos años, que se llama el WebP. No sé si lo han conocido, si han tenido la oportunidad de pronto de encontrarse un archivo WebP que pues tiene, digamos, grandes ventajas. Bueno, el principal objetivo de este formato es reducir incluso mucho más las imágenes en la web. O sea, si bien el JPG vino a aparecer precisamente para los entornos digitales y la carga rápida, lo mismo que el PNG, pues bueno, este es un formato que regularmente es diseñado principalmente por Google, o sea, son como los que promueven este empaquetado de formato y digamos que se dice que pueden ser incluso hasta un 30% más pequeños que una imagen PNG JPG de la misma calidad. O sea que si yo reduzco un 30% una imagen y se sigue viendo igual, quiere decir que pues es una optimización perfecta, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que sea una imagen que se ve igual, pero va a cargar mucho más rápido. Y a pesar de que hoy tengamos grandes conexiones de carga de internet y demás, y banda ancha, fibra óptica, etcétera, siempre entre más liviano sea el archivo, mucho mejor. Y cada vez se vuelve más liviano y no se sacrifica tanto la calidad como pasaba antes, que todo lo veíamos pues en 8 bits o en 4 bits, pues porque pues de otra forma no íbamos a poder cargarlo. Y el formato es adecuado tanto para fotografías como para imágenes y gráficos pequeños, o sea, es muy versátil. Eh, bueno, y hay algo adicional que tiene este formato, que lo considero puede ser un plus, y es que en cierta manera minimiza, digamos, como la copia, ¿no? Como la copia y la distribución, porque todavía no todas las plataformas lo reconocen. Entonces, si ustedes descargan un formato WebP, es probable que el visualizador de imágenes que tengan en el equipo o en el celular no lo logre visualizar, ¿ya? Porque tiene ahí como una codificación distinta. Llegará un momento en que eso cambie, así como pasó con el JPG y con el PNG, ¿no? Cuando eran formatos nuevos, que no en todas partes se visualizaban. O como el SVG, que es un formato vectorial, que antes ustedes no lo podían visualizar en Internet. Hoy en día ya prácticamente todos los gráficos planos están hechos en SVG, pues porque son más livianos incluso que las imágenes JPG. Entonces, bueno, digamos que ese sería como un plus por ahora, que pues es una imagen que en cierta manera queda protegida y pues que si ustedes quieren obtenerla les toca pasarlas por un proceso de, de transformación de imagen. Bueno, propiedades del formato WebP: compresión con pérdida o compresión sin pérdida. Maneja cualquiera de las dos. Cuando es para web, para temas, digamos, de optimización de imágenes y demás, pues por supuesto se maneja con pérdida. También tiene transparencia, o sea que por eso es como una versión de entre el PNG y el JPG, ¿no? Porque maneja los dos.
sea, lo que hace es como empaquetarlo, realmente lo que hace es como empaquetarlo y lo disminuye. Y pues el navegador lo visualiza. Transparencia, el canal alfa 8 bits que ofrece el formato WebP también se puede utilizar para la compresión RGB con pérdida. Metadatos, WebP puede incluir los metadatos XIF y XMP. Son temas ya pues bastante técnicos que no es necesario profundizar. Los perfiles de colores, el formato de Word puede incluir perfiles ICC integrados, registros que describen el espacio de color. Y aquí otro punto importante que son las animaciones. El formato WebP permite almacenar secuencias de imágenes, o sea que algunas animaciones que nos encontremos en la web también están almacenadas en este formato. O sea que digamos que este viene siendo como el que probablemente se convierta en el formato estándar a nivel de lo que es la carga de contenidos en Internet. ¿Ya? Para temas de diseño y presentación de imágenes, pues por supuesto están ya sea los que tienen pérdida o los que no tienen pérdida. No tienen pérdida cuando necesitamos aprovechar la resolución al máximo. Entonces ahí está el TIFF, está el RAW, por ejemplo, que lo mencionaron hace un rato, que es uno de los muy conocidos. De hecho, aquí pues valdría la pena que estuviera en la presentación, pero creo que hasta aquí hablo de los más comunes. Y ahora sí, vamos a hablar de algunas herramientas para la edición de mapa de bits. Siempre las pongo sin nombres con la intención de que reconozcan algunas. Entonces, la más popular de las herramientas para edición y creación de mapa de bits es definitivamente pues, la que es líder en la industria, que es el Photoshop, ¿ya? La herramienta que podemos ver aquí, Photoshop. Digamos que es tan popular a nivel de que ya la gente lo menciona con propiedad, dice, esa imagen, esa fotografía tiene Photoshop. Opa, se me ha terminado. Ok, estaba aquí. Entonces, la primera es el Photoshop, como les decía, herramienta líder en el mercado. La gente ya habla de que esa imagen tiene mucho Photoshop cuando quieren decir pues que una imagen está demasiado editada y demás. O cuando quieren que una imagen quede mejor. Dicen, no, hay que pasarla por Photoshop para que mejore. La que está aquí se llama Lightroom. También hace parte de Adobe. Es muy buena para, digamos, pues sobre todo porque tiene una interfaz muy básica y muy práctica. Photoshop es más profesional, ¿no? Más como artística. Esta es un poco más de corrección de color, de imágenes, algunas intervenciones como preestablecidas y muy rápida, ¿no? Sobre todo para los fotógrafos. Porque pues no necesariamente un fotógrafo tiene que ser diseñador o alguien pues que maneje tecnicismos en temas de herramientas digitales, ¿no? Que herramientas pluma, que máscaras, etcétera. Eso pues a veces es más como de los artistas digitales. Pero para las personas que quieren simplemente mejorar sus fotos, hacerle algunas correcciones a los mapas de bits, con Lightroom lo pueden trabajar perfectamente. Si quieren ampliación sobre esas herramientas, basta con que pues escriban Lightroom de Adobe y pues ahí van a encontrar el website con todas las especificaciones y todas las propiedades que tiene la herramienta. Entonces, los invito a que hagan una exploración. Siempre es bueno investigar un poco, ¿no? Porque en algún momento puede ser más útil que hasta el mismo Photoshop. Entonces, miren, simplemente para hacer ajustes, ya están preestablecidos. Entonces, sin muchos clics, por así decirlo, nosotros podemos hacer unas buenas configuraciones, así con parámetros muy parecidos como las aplicaciones que se encuentran ustedes en los celulares, ¿no? Que no tienen muchas opciones, pero pues a veces están las necesarias y con esas son suficientes. Si no estoy mal, Lightroom tiene una versión para dispositivos móviles. La pueden descargar ya sea en el App Store o en el, ¿cómo se llama el otro? El de Android, ¿no? El Play, algo así, el Play Store creo que se llama. Entonces,
Bueno, esta es una herramienta muy utilizada. Por supuesto, Photoshop, pues no la voy a mencionar aquí porque es precisamente en la que vamos a estar trabajando todo el tiempo, pero pues analicemos otras de pronto más alternativas. Esta que están viendo aquí es una herramienta muy popular que se llama, pues se me va siempre aquí esto, perdónenme, el anotador de acá no sé por qué falla. Aquí tenemos el GIMP, se escribe de esta manera, que como pueden ver, este grupito que tengo aquí separado son programas open source, ¿ya? Supongo que ya conocen esto a qué se refiere. Se refiere a los programas que son gratuitos, ya que no hay que pagar para poderlos utilizar y que son herramientas muy profesionales a propósito. Entonces el GIMP, vamos a hacer el paréntesis, y bueno, luego les muestro los otros. Sería GIMP, este se llama Krita. Incluso cada uno podría tener como una función especial, ¿no? Algunos más de fotografía, otros más como para ilustración. Y este se llama MyPaint. O sea, lo que hacen estos dos programas de acá también no lo hacen estos que están aquí. Incluso hay otros, por ahí uno que se llama Pixeditor. Bueno, ahora les muestro otros adicionales. Entonces, bueno, vamos con el GIMP. Los googlean y los van a encontrar fácilmente. Esta es la página oficial, gimp.org.es. Es software libre, repito. Si lo quieren descargar, simplemente aquí en descargas y bueno, pueden disfrutar del GIMP, ¿no? No tiene, pues digamos, como un website tan bien desarrollado como el de Photoshop, pero a nivel de interfaz es algo como esto que están viendo aquí. A medida que vayamos adentrándonos en el reconocimiento de Photoshop, vamos a dar cuenta que hay muchos elementos en común. Entonces, con un programa de estos perfectamente se puede trabajar la creación de mapa de bits. El otro que aparecía es Krita. Este, pues digamos que más como un software pues que también se puede integrar con fotografía y demás, y de ajustes, es enfocado en la pintura digital. Lo pongo aquí en cuestión porque Photoshop también lo hace, pero digamos que este tiene un enfoque más eh, con el tema del manejo de estos punticos que ven aquí, que son las plumas. Entonces, bueno, encontramos, como pueden ver, para hacer ilustraciones, distintos tipos de brochas, y es como ustedes tener pues como un lienzo digital, y pues de esa manera poder pintar, ¿no? Como hacer ilustraciones digitales. Entonces, muy recomendado y es gratis. O sea, es gratis, es una de las principales ventajas que tiene. Entonces pueden, miren, utilizar lápices de colores, acabados de pinceles, acabados de tipos de pintura. O sea que ahí tienen entonces otro dato con este Krita. Y el otro es MyPaint. Es un programa muy sencillito. O sea, miren lo sencillo que es del website. Esta es como la última versión que tienen disponible. Y bueno, y vamos a ver algunas imágenes aquí. Entonces miren que realmente en algún momento les dije que el problema no es de la flecha, ¿no? Sino de quien la dispara. O sea, si usted tiene el talento y la práctica necesaria en técnicas de ilustración, usted con una herramienta de estas puede hacer una ilustración perfecta. O sea, que no necesariamente porque esté hecho en Photoshop es más fácil, no. Realmente son herramientas y todas manejan como una misma lógica, ¿ya? Que cada una de estas puede tener una funcionalidad especial, eso sí, ¿no? Digamos que para temas de edición y demás, y de postproducción, por así decirlo, de una imagen, pues Photoshop, digamos que es lo ideal, ¿no? Pero si son herramientas para dibujo, miren que hay otras opciones que pueden ser muy, muy prácticas, ¿no? O el caso del retoque, digamos, de fotografía por medio de
como de plantillas, pues está el Lightroom. Y miren lo interesante que tiene en este caso este MyPaint. Este me gusta mucho específicamente por esta interfaz que nos muestra aquí el tipo de pincel. Entonces tenemos lápices de colores, como borradores, colores como acuarelas y demás. Y es, repito, totalmente gratis. Bueno, y bueno, creo que esos son los principales. Y también, pues les quiero mostrar uno, el cual les voy a compartir la URL de esta nueva generación de lo que son las aplicaciones online, ¿no? Entonces hay un programa que se llama PixLR, pixlr.com, es esta, se las voy a compartir por el chat. Y este básicamente, ¿qué es? Este es un editor de imágenes y de fotografías que funciona online. ¿Se acuerdan que yo les mostré uno para vectores que se llamaba Graphic Designer? Es como el Photoshop en este caso, o sea, el Graphic Designer reemplazaba al Illustrator porque maneja vectores y es muy parecido al Illustrator, de hecho comparte comandos y demás. Pues el PixLR viene siendo como el semejante, en este caso a Photoshop. Entonces, de hecho hay uno que se parece a Lightroom, ¿no? Tenemos por un lado el, este, miren que hay dos entornos de trabajo. Si ustedes se meten a la URL que les compartí, tenemos PixLR, que es un editor de fotos avanzado, y tenemos PixLRX, que es diseño gráfico rápido y sencillo. Este es como el Lightroom porque digamos que no tiene tantas opciones, pero este que está aquí viene siendo el equivalente a Photoshop. Entonces miren que pues aquí ya estoy en un entorno de trabajo y si yo le digo crear nuevo, puedo seleccionar alguna de estas plantillas y miren que aquí simplemente en 2 o 3 clics ya tengo a la mano una herramienta de diseño que me va a permitir crear cualquier tipo de imagen, por lo menos editarla. ¿Y cómo me doy cuenta que estamos hablando de píxeles? Porque miren que si yo doy zoom y selecciono, por ejemplo, aquí, digamos, este lapicito, miren que si doy clic o doy zoom, estoy creando, a diferencia de los vectores, miren que estoy creando son simplemente píxeles, ¿no? Miren ahí los cuadritos cómo se ven. Vamos a ver qué tanto tiene esto. Miren que no me deja seleccionar, por ejemplo, el nivel de bits y todo eso, pues porque sabe que eso es irrelevante para las personas. Miren que de esta manera, aquí ya tengo los bits. Vamos a darle pintura dura. Y miren los cuadritos. Entonces, ¿para qué sirve esta herramienta? Muchachos, esta me ha salvado a mí la vida a veces. Y lo digo porque, digamos que ustedes tienen que hacer alguna edición de una foto, quitarle el fondo a una fotografía. Y justo en el computador en el que está no está Photoshop. O se les venció la licencia, ¿cierto? O uno dice, bueno, ¿y cómo voy a recortar la imagen? ¿Cómo voy a quitar ese color? ¿Cómo voy a quitar ese fondo? Pues bueno, ahí está la opción online. Y no tienen que pagar licencia ni nada, es totalmente gratuito, es básico, sí, pero tiene de todo. O sea, tiene todo lo necesario para lo que regularmente uno lo utiliza. Regularmente, pues siendo sincero, uno utiliza estas herramientas más que todo es para eliminar un fondo, para hacer algún montaje, ¿cierto? O sea, mezclar elementos de una imagen con otra, tipo collage y demás, es como la mayoría de las veces. Y recortar una imagen, porque la necesitamos en un tamaño en específico, no es más. Entonces ahí está a la mano, esta herramienta salvavidas, como el Graphic Design, o sea que podríamos hacer un diseño perfectamente utilizando herramientas online. Creo que a futuro el tema puede incrementar mucho más, ¿no? Y creería que en algún momento todas estas herramientas de Photoshop y demás, pues también puedan migrar a la nube sin necesidad de instalarse en los programas. Perdón, sin necesidad de instalarse en los computadores. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, listo chicos, hasta aquí ya pues va esta introducción.
Recuerden que yo les comparto la presentación para que ustedes puedan repasarla y demás, algún detalle. Creo que aquí me falta, voy a hacerlo de una vez, voy a ponerle los nombres para no ser tan, ¿cierto? Como dejarles la duda. GIMP, esta aquí escrita. Este de acá es MyPaint. Y este de aquí es Photoshop. Light de luz. Me está equivocando ahí. Bueno, por si quieren ser curiosos y de pronto instalarlas y bueno, irlas probando. Más adelante posiblemente se amañen con alguna de ellas y terminen utilizándola en sus proyectos, dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ahora sí voy a abrir Photoshop para que empecemos a reconocer la interfaz de usuario. Se ponen unas cosas, ventanas que tenía por aquí. Bueno, mientras carga el programa. Listo. Entonces aquí tenemos la interfaz de Photoshop. Repito, no es necesario que ustedes vayan a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Simplemente quiero que entiendan cómo está distribuido el espacio de trabajo, cómo podemos, digamos, restablecer las herramientas, cómo activar si alguna ventana nos aparece y empezar a identificar una a una las herramientas que nos van a ser útiles a nosotros. Bueno, entonces, bueno, cuando abren Photoshop, digamos que lo primero que a mí me gusta mostrar siempre es lo que se encuentra en ayuda. Entonces, si yo quiero conocer la versión de Photoshop que yo tengo, en el menú ayuda, aquí donde dice acerca de Photoshop, se me va a abrir el splash de introducción, donde me dice que yo estoy con la versión 22.42, que es de las últimas, ¿no? Es probable que ustedes, si ya lo tenían instalado, pues no tengan exactamente la versión 22.4.2. No quiere decir que tengan que instalar esta versión, aunque tengan una versión, digamos, de los últimos 5 años, creo que es suficiente para lo que vamos a trabajar. Porque, repito, nosotros pues vamos a ver lo esencial. Simplemente es un corte en el que estamos trabajando en Photoshop, no es un curso completo, porque Photoshop da para un curso completo de analizar todo lo que tiene y aún así se queda corto con todas las posibilidades que tiene. Photoshop es un programa que tiene digamos, un espectro mucho más amplio que Illustrator. O sea, tiene un espectro mucho más amplio porque aquí realmente se puede hacer, como lo he mencionado, desde ediciones, ¿cierto? Hasta creación, como pueden ver, e incluso también se puede procesar video. En Photoshop nosotros podemos crear videos y podemos editar videos también. Algo que las personas muchas veces desconocen, pero es posible y tiene aquí una línea de tiempo y todo para trabajar video, como si fuera un Premiere. Algo de eso veremos en su momento ya finalizando precisamente el módulo, ya como para empatar con lo que va a ser imagen en movimiento. Pero pues vamos a estar enfocados simplemente en lo esencial, en tema digamos, de configuración de formatos, de imagen, etcétera. Y por supuesto las herramientas básicas para edición y demás. Entonces tengo la versión 22.4 para que ustedes en algún momento revisen cuál es la que tienen. Y recuerden que todos los programas, muchachos, tienen aquí una ayuda. Miren que yo me meto aquí al menú de ayuda
Bueno, esto lo han incorporado en las últimas versiones. Miren que yo puedo ir a la guía de usuario, que es la que está disponible en Internet. Y todos los programas tienen una guía de usuario y ahí encuentran todo, todo, todo. O sea, en teoría ustedes no necesitarían ver una clase como esta, sino que se meten a la guía de usuario y se leen ese documento y quedan grabados. Pero obviamente no sería tan chévere, ¿no? Sería muy aburrido. Pero ahí está la información. Aquí está todo. Mire, introducción a Photoshop, me muestra todo, capas, ajustes de imagen, deformación perfecta. Todas estas son opciones que se manejan en Photoshop. Y si yo pues voy desplegando el contenido, miren que aquí me lo va explicando. Entonces me dicen, te metes adición, deformación de perspectiva, te explica muy bien cómo funciona, cambia el fondo. Entonces aquí también van a encontrar una cantidad de ejercicios. Y también, como pudieron ver, aquí aparecen unos tutoriales prácticos. Donde yo me meto aquí me dice, familiarícese con las capas. Me dice que es para principiantes y que dura 3 minutos. Entonces, iniciar tutorial. Entonces, miren que me va guiando. Entonces, me dice, conoce la capa, entonces, mira, te dice, estás ubicado aquí. Entonces, señalo. Haz clic en el icono de ojo ubicado en la izquierda, que sería este. ¿Ya? Y llega un momento en que pues ya paso la prueba y siguiente, o sea que él me va explicando. Miren ya lo interesante que es como una especie de asistente virtual que te va mostrando cómo funcionan las cosas. O sea que ahí tienen a la mano esa funcionalidad para que pues en un momento determinado puedan trabajarlo cuando quieran conocer sobre alguna herramienta en específico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a empezar? Pues crear un documento nuevo o abrir una imagen, ¿ya? Como este es Photoshop, podemos abrir directamente una fotografía que tengamos en nuestro computador y empezar a trabajar. Entonces, voy a crear nuevo, que es lo mismo que hice al menú archivo. Miren que en la parte superior está el menú principal de siempre, archivo, edición, imagen, capa, texto, selección. Estas sí son ya específicas de Photoshop, que son texto, selección, filtro y demás. Filtros, sobre todo. Y acá pues encuentro el menú de crear un nuevo documento o aquí con este botón rápido. Cuando le doy crear nuevo documento, miren que la interfaz es muy parecida al Illustrator de esta misma versión, ¿no? Donde en la parte superior me aparecen como unas pestañitas donde están las plantillas de formatos. Entonces, si voy a trabajar fotografía, me paro en la pestaña foto y aquí me van a aparecer ajustes preestablecidos de tamaños de fotografía. Si es para imprimir, miren que aquí están todos los tamaños, carta, oficio, tabloide, A4. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, pueden tener este asistente o no. Para web, para móvil. Miren que tenemos tamaños de teléfonos, tamaños de Apple Watch, diseño para móviles, bueno, que son tamaños como complementarios para este tipo, digamos, de... Incluso hay plantillas, ¿no? Que nos sirve como para personalizar y mostrar mejor algunos diseños que hayamos hecho. Eh, pero pues, digamos que eso al final, pues no es tan importante porque pues nosotros somos los que definimos el tamaño, ¿no? Y pues siempre vamos a tener aquí las configuraciones básicas o necesarias para poder crear nuestro imagen. Entonces miren que aquí pues aparece la anchura, el tamaño. Entonces esto ya es según la especificación que les dé el profesor o que les dé el cliente. Si el cliente les dice, yo necesito un background, que me hagas un background para una pantalla, sí, alguna pantalla, no sé, Full HD, entonces tú ya sabes más o menos qué formatos trabajar. Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando en entorno digital, siempre son píxeles. Aquí pues voy a dejar estos tamaños por defecto, creo que no afecta para nada. En temas de resolución, en imagen digital, igual que creo que lo hacíamos en Illustrator, después de que esté en 72 de resolución, es bien. Para imagen digital, desde 72 hasta 180 es lo recomendado manejar el nivel de resolución de píxeles por pulgada. Ya superior a los 180 es para imagen que va a ser impresa, ¿ya? Porque necesitan de una alta resolución por el tema de las tintas y todo eso.
el modo de color RGB, y miren que por defecto está en 8 bits, pero yo puedo trabajar RGB hasta en 32 bits. Miren que si yo cambio, por ejemplo, a CMYK, voy a cambiar por un momentico acá. Miren que el color CMYK no maneja sino hasta 16 bits. Ahí es donde viene lo que yo les decía, de, de que dependiendo del modo de color que tengamos, así mismo van a ser los bits. Por ejemplo, un CMYK no maneja más de 16 bits. Si me voy a escala de grises, miren que, bueno, si me deja hasta 32. Y si me voy a mapa de bits, miren que es una imagen de un bit. Vamos a ver qué pasa si yo creo una imagen de un bit. Como para analizar un poco la teoría que vimos ahora. Bit 300 un bit. Y voy a seleccionar aquí un pincel y voy a poner un color rojo. Miren que estoy colocando un color rojo, ¿sí ven? Y por más que lo pinto rojo, miren que no me muestra sino el color negro. ¿Cómo me doy cuenta de cuántos bits tienen? Aquí donde dice mapa de bits. Pero eso, afortunadamente, yo lo puedo cambiar en cualquier momento. Aquí donde dice modo, perdón, acá donde dice archivo, edición, perdón. Aquí en imagen, modo. Miren, este mapa de bits lo puedo convertir en escala de grises. Ahora ya maneja un color adicional al negro. Y una vez lo cambie a escala de grises, ya lo puedo convertir en RGB. En el momento mismo en el que se convierte en RGB, ya me va a permitir colorear, ¿ya? Estas cosas, digamos que pues la estoy haciendo hoy porque estamos como cacharreándole al programa, pero a veces ocurren que ustedes abren una imagen y dicen, profe, ¿por qué no? Mira que no pinto, eso no me está coloreando. Y resulta que están seleccionando el color. ¿Y qué pasa cuando vamos a ver el modo? Tiene la imagen en escala de grises. Por ejemplo, no la tiene en escala de grises. Y bueno, creo que algo pasó aquí, está como cargando, está demorando mucho, porque está haciendo un proceso de transformación y la imagen está bastante grande, la verdad. Creo que esto se va a estallar. Entonces, pilas con hacer torpezas también, ¿no? Porque tenía una imagen de 1000 píxeles, que eso al convertirse en centímetros da un tamaño gigante, y empecé a pintar por ahí unos píxeles, y ya les estoy cambiando de que fueran un simple mapa de bits a que se convirtieran en listo. Creo que ahí ya lo hizo después de media hora. Y miren que ahora sí ya pinta el color que yo le estoy dando. Vamos a cerrar esto antes de que pasen cosas peores. Entonces, listo, voy a crear un documento nuevo. A propósito eran pulgadas, o sea, una medida mucho más grande. Entonces voy a dejarlo en web. Yo lo que hago siempre es, si voy a trabajar, digamos, para web, me paro en los entornos de web, pero no voy a seleccionar ningún formato de acá, sino simplemente para que se preconfigure para web. Mire que si voy a imprimir, él automáticamente me pone 300 de resolución y me permite seleccionar más colores, CMYK, escala de gris. Pero si yo me paso a web, si bien yo puedo cambiar el tamaño, miren que él ya me restringe, solamente me deja RGB, solamente me deja hasta el 32 y no me muestra, bueno, y no me muestra el CMYK y me deja resolución 72, no 300 como en el caso que vieron ahora. Entonces aquí ya le digo 1000 por 1000 para que esté un cuadradito y la medida le digo que sean píxeles, ¿ya? Entonces miren el tamaño del pincel que tengo, o sea, miren el tamaño que tenía ahorita el, la hoja, o sea, estaba trabajando en un macro. Por eso se colgó un poquito el procesador. Estoy leyendo unos, no había visto el chat. Ah, ok, listo, no. Creo que alguien tenía problemas, pero ya está afortunadamente aquí con nosotros. Listo, entonces chicos, cuando yo creo un, un formato, automáticamente pues ya abrimos el programa y ahí ya se nos revela la interfaz de usuario y pues vamos a empezar a revisarla, a entenderla para que ya cuando lleguemos la clase del próximo miércoles estemos ya preparados
para realizar el ejercicio. Bueno, entonces ya conocemos el menú principal, que es este que está aquí en la parte de arriba. Y acá al lado izquierdo van a encontrar las barras de herramientas. Igual que en Illustrator, de hecho se van a dar cuenta que algunas herramientas que están ahí se parecen mucho, ¿cierto? Como por ejemplo la herramienta pluma, mírenla, la herramienta texto, la herramienta selección, la herramienta rectángulo, el botecito de pintura, el cuentagotas, esta también estaba, la herramienta recortar, y otras que de pronto sí son distintas, ¿no? Que todavía no sabemos para qué pueden llegar a servir. Y en la parte de abajo tenemos el selector de colores, ¿no? Que en Illustrator era relleno y contorno, ¿no? Aquí funciona para relleno y contorno, pero también funciona para tener ahí como un color auxiliar que podemos ir cliqueando en ciertos momentos. ¿Ya? Al lado derecho tenemos el bloque de las propiedades. ¿Qué nos encontramos en las propiedades? Nos encontramos, pues bueno, algunos parámetros y atributos, por ejemplo, las propiedades del documento o de la mesa de trabajo en este caso. Yo quisiera cambiar la mesa de trabajo. Miren que aquí podría cambiar el tamaño, o sea, cuando ustedes crean un documento nuevo y si por aquí se equivocaron en un dato, tanto de resolución no hay problema, ustedes pueden cambiar eso en cualquier momento. Acá tenemos un menú de imagen donde nosotros podemos cambiar el tamaño en cualquier momento y la resolución también. ¿Listo? O sea que es totalmente flexible. Y en la parte de abajo está, yo diría, lo más importante por ahora, que son las capas, ¿ya? Entonces, si tienen abierto el programa Photoshop y ya vieron un documento, traten de ubicar dónde están las capas. Si por algún motivo tienen el Photoshop organizado de otra forma y demás, entonces podemos hacer lo siguiente. Recuerden que en el menú ventana, así como en Illustrator, almacenamos todo lo que tiene que ver con las ventanas, precisamente. Sobre lo que vemos, lo que no vemos y cómo queremos que esté el espacio de trabajo. Entonces miren que Photoshop tiene varios espacios de trabajo. Para el curso, pues vamos a trabajar, yo diría, les recomiendo a todos que trabajemos igual, con los aspectos esenciales, que son los que tiene Photoshop por defecto. Pero miren que yo puedo cambiar de entorno, digamos que espacio de trabajo, yo puedo decir, voy a cambiar un espacio 3D. Entonces, simplemente cambian algunas herramientas. Miren que aquí se me activó el 3D. Si va a traer espacio de trabajo gráfico y web. No cambia mucho, simplemente como las ventanas más utilizadas dependiendo del entorno de trabajo, ¿no? Y entonces aquí aparecen pues temas de tipografía y demás. Entonces por ahora yo recomiendo que trabajemos con aspectos esenciales para que les aparezcan la barra de herramientas acá y aquí les aparezcan las propiedades tal cual. ¿Listo? Si hay alguna herramienta que no les aparece, ya ustedes saben que pueden activar aquí en el menú ventana y todo lo que esté chuleado es lo que está activo. Entonces, un ejemplo. Profe, no me aparece la ventana de capas. ¿Dónde está? Mira que no está, desapareció. Ah, bueno, si desapareció, entonces verifiquemos que en el menú ventana esté chuleada las capas. ¿Dónde están? Aquí están. Profe, que no me aparecen los textos, no me aparece nada de ventana, entonces activemos carácter. Pues miren que aquí ya tengo la tipografía, el párrafo, etcétera. Bueno, y pues aquí ya nos podemos familiarizar con los iconos, ¿no? Que son estos ventanitas que tenemos aquí. Esta es la de párrafo, esta es la de texto, muestras, degradados, motivos, color. Acá tenemos ajustes, bibliotecas. Acá en capas tenemos canales, trazados, que esto por ahora pues no lo vamos a trabajar. ¿Entendido? Entonces ya saben dónde están las capas, que repito, para Photoshop sí es vital trabajar por capas. Ahora, vámonos a la mesa de trabajo, al board o al escenario de trabajo, ¿no? A veces lo llaman así, o a la hoja. Entonces, creo que algunos de los atajos funcionan igual que en Illustrator. Por ejemplo, si tienen el mouse de 3 botones, ¿cierto? Eh, con la tecla Alt y el scroll pueden hacer zoom in y zoom out, ¿vale?
o sea, acercarse y alejarse con Alt, o sea, presionan Alt y se acercan y se alejan. Con la barra espaciadora, al igual que en Illustrator, activan la manito y pueden correr la mesa de trabajo a la posición que ustedes quieran. Y una adicional que viene de unas versiones para acá, con la tecla R o con este botoncito que está acá, tenemos la herramienta rotar vista que sirve para mover el, el cuadro, como cuando uno está moviendo la hoja en la mesa, ¿no? Que uno necesita mover la, de pronto, la hoja para poder hacer un trazado más perfecto. Pues básicamente es como alusivo a eso, ¿no? Como que podemos utilizar este recurso. Si no llegan a tener el scroll, pues bueno, aquí tienen la lupita, la herramienta zoom, y simplemente con clic a la derecha o a la izquierda, o arriba, sí, a la derecha o a la izquierda, a la derecha crecen y a la izquierda se alejan. Bueno, y la manito, que la tenemos aquí, escondidita, ¿vale? Puede que la tengan escondidita aquí, herramienta mano. O con la tecla H también la activan, ¿no? Tecla H, la tecla Z es para el zoom. Se puede ir adaptando a los comandos. Realmente esto aquí ya es sugerido porque cada cual se va adaptando al, como al workflow que más le guste, ¿no? Algunos lo hacen con el scroll, otros lo hacen con los atajos y demás. Entonces, ahí ya es cuando estemos trabajando haciendo el ejercicio como tal, pues nos vamos a ir acostumbrando a la interfaz. ¿Entendido? Y ahora sí, vamos a ver las herramientas. Entonces, chicos, miren lo chévere que es Photoshop. Miren que si yo me paro en cada una de las herramientas, se me activa una mini ventana flotante que me muestra para qué sirve. Entonces, la herramienta superior es la herramienta mover. Yo no necesito ni explicarla. Sirve para cambiar de posición cualquier objeto que yo tenga. La podemos activar con la tecla B. Es similar en Illustrator. En Illustrator con la B también seleccionamos en ese caso la plumita negra que nos sirve para mover. La segunda herramienta que me aparece acá, la herramienta marco rectangular, es una herramienta de selección. Hay varios tipos de herramientas aquí, ¿no? Hay unas herramientas que son de selección, otras que son de edición y otras que son borradores. Esta es de selección, o sea que es cuando yo necesito eliminar algo que tenga forma cuadrada o ponerle un color a una zona de una imagen, etc. O correr algo que tenga una forma cuadrada, pero es simplemente seleccionar. Y la podemos activar con la tecla M. La herramienta lazo sirve para lo mismo, pero en este caso yo determino qué forma va a tener ese lazo. ¿Vale? Bueno, hay algo importante y es que Photoshop, como tiene herramientas de dibujo como lápices y pinceles, es conveniente pues tener una, digamos, para ciertos, digamos, ustedes pueden dibujar en este programa, pero para dibujar en él tienen que tener un lápiz, preferiblemente un lápiz, una tableta gráfica, para pues hacerlo bien. Entonces, para el que le guste la ilustración, chicos, y no maneja un programa, digamos, digital, les recomiendo que pues pueda conseguirse una y le va a gustar, ¿no? A pesar de que nosotros pues no vamos a hacer ilustración aquí, simplemente vamos a aprender las herramientas de edición, pero para el que le guste la ilustración, digamos ya de manera personal o de manera, digamos, pensando en un futuro, va a ser una herramienta muy, digamos, muy útil, ¿no? Entonces, chévere, chévere las tabletas, esas Wacom que existen. Yo por aquí tengo una que no es ni siquiera esa, es Wacom, es de una marca que se llama Ion, es esta que está aquí. ¿Ya? No es que esté haciendo publicidad, ¿no? Pero esta es muy buena y es relativamente económica, porque pues las Wacom valen como de 400, 500 mil pesos promedio, depende también del tamaño, ¿no? Y esta, Profe, por una ejemplo, pregunta. dime, ¿Qué tan importante es el guantecito para la tableta gráfica? no, esto es básicamente para, pues, como para que no se pele
el tablero, es un tema estético, o sea, no, realmente no aplica mucho. O sea, la gente que de pronto está todo el día ahí dándole, pues como para no rayarla, para no pelarla. Y pues es básicamente algo como esto, ¿no? Y trae un lapicito como este y pues tú trabajas y mi pataleta, por ejemplo, esta Yuyon que está aquí, esta me costó menos de $50. La compré por Amazon y eso salió como en 140.000 pesos más o menos. Pues yo que no soy ilustrador, ¿no? Si yo fuera ilustrador, de pronto una más grande sí es más conveniente, ¿ya? Pero este tamaño está perfecto para digamos, hacer algunos procesos de edición. Pero yo llevo muchos años trabajando solo con mouse, o sea que esto no es que sea, he sobrevivido sin esto, realmente esto lo hago más por hobby cuando quiero tratar de hacer dibujos, pero no lo utilizo prácticamente para, para edición de fotografías, pero sí es súper indispensable para quienes se dedican, pues, o sea, marca la diferencia, pero no quiere decir que hay unos, para lo que les digo ahora, no es el tema de la herramienta de que, es que si yo tengo el Photoshop es mejor que esto, no. ¿Listo? Ustedes pueden dibujar en lápiz y papel, escanean con escáner o tomando una foto y aquí ya podemos procesar en la imagen y cosas. Y también de esa técnica podemos hacer ilustraciones y demás. ¿Listo? No es que sea pues el único camino. Pero sí se lo recomiendo para el que le guste, que pueda conseguirse una tableta gráfica y yo sé que le va a encantar. Bueno, listo, y vamos aquí en la herramienta, bueno, en la de selección precisamente, ¿no? Pues porque Alberto es una herramienta que depende de la sensibilidad que tengan ustedes con el mouse. Entonces, claro, con el mouse algunas figuras se nos va a complicar para hacer una selección. La herramienta varita mágica. Miren lo práctico, ¿no? Selecciona elementos en común como el color. Es buenísima, pero no siempre es tan buena, ¿no? Depende mucho de la imagen que uno tenga. La herramienta recortar, para recortar el lienzo o recortar cualquier parte, digamos, sobre todo el lienzo. Miren que si yo quiero cambiar el tamaño de aquí lo estoy recortando y ya. Como tomar unas tijeras y cortar la hoja con la que estamos trabajando. Esta herramienta Marco crea marcos de marcador de posición de imágenes. Entonces, miren cómo funciona. Como una especie de máscaras, ¿ya? La herramienta cuentagotas, creo que no hay necesidad ni de presentarla. Ya ustedes creo que hasta la conocen. La herramienta pincel corrector puntual, miren que es como si hiciera magia. O sea, toma la información que está a los lados y la clona y la pone encima y hace, es para eliminar elementos sobre algún fondo en específico. No siempre funciona así tan bonito como lo están viendo ahí, ¿no? Depende y eso es precisamente lo que uno hace. Uno dice, en esta imagen sí puedo utilizar esto, en otras toca hacer unos procesos más largos. La herramienta pincel para dibujar, para pintar, para crear líneas. La herramienta tampón de clonar, esta es una de las herramientas, digamos, escudo de un programa como Photoshop, muy utilizada para crear montajes, fotomontajes, ediciones. Es, yo creo que una de las grandes, de las herramientas más poderosas. La herramienta pincel de historia, lo que hace es como crear máscaras y pues restaura las partes de una imagen a un estado anterior. Se han cambiado, han hecho muchas modificaciones en una imagen, con esto manejan como el histórico. Hay muchas herramientas que realmente no es que sean tan determinantes, ¿no? Si las abordamos con técnicas que nosotros vamos a trabajar. O sea que no es necesario, o sea, de todas estas herramientas que están mostrando, chicos, la verdad, yo he sobrevivido 12 años trabajando con el 50% de todas esas herramientas. Porque al final depende de lo que ustedes estén haciendo. Herramienta borrador. Esta sí es importante, ¿no? A pesar de que yo, por ejemplo, trato de no usar tanto el borrador. Porque no cometo errores. No mentiras. No, trato de no utilizar el borrador, sino que yo utilizo máscaras. Luego les voy a hablar de eso, que eso es, mejor dicho,
La mejor manera de borrar es utilizando máscaras y no el borrador. Más adelante les digo por qué. Herramienta bote de pintura para asignarle un color a una zona en específica. La herramienta dedo. Esta herramienta, digamos que es propia de los programas de mapa de bits. O sea, esta herramienta no existe en los vectores. O sea, uno a un vector no le puede, porque el dedo hace eso, hace como entremontar, entremezclar elementos. Los vectores no es tan sencillo, ¿no? Porque en los vectores, digamos que lo más relacionado que tenemos a este tipo es las operaciones booleanas o el buscatrazos, el que nos sirve para unir, dividir y demás, porque son funciones muy matemáticas. Ya es el que le da como esa propiedad del tacto, ¿no? Entonces yo puedo difuminar. Entonces miren el dedito como para mostrarles un ejemplo. Yo tengo aquí una línea y yo selecciono el dedito con otro pincel, espérense. Miren que el dedito, ¿sí ven lo que está haciendo? Es como si yo estuviera untando un poquito, como si, sí, como cuando los que hemos dibujado, cuando tienen el lapicito y empiezan a difuminar así como las sombras con el, con el dedito, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que funciona así. La herramienta subexponer es para aclarar zonas de una imagen que de pronto está muy oscuro, para corregir iluminación. Se usa mucho para eso, ¿no? Digamos, sobre todo en fotografías, para aclarar, por ejemplo, los dientes, para iluminar un poco más los ojos, ¿cierto? O algo que salió oscuro, con esto podemos hacer. También existe el equivalente que lo que hace es oscurecer. Cuando una imagen sale bañada, entonces también podemos oscurecer algunas partes. La herramienta pluma, que afortunadamente funciona igual que en Illustrator, que nos permite crear líneas rectas o líneas curvas. La herramienta texto horizontal, similar a como en Illustrator. La herramienta selección de trazado, esta es como la Profe, herramienta una de pregunta. Illustrator. Dime. ¿Aquí también se puede vectorizar el texto? No, no, no. Te puede rasterizar. En el programa de vector vectorizamos. En el programa de mapa de bits rasterizamos. Entonces mira un ejemplo. Si yo pongo aquí la letra A, por ejemplo, una letra A cualquiera, la que está aquí. Por aquí yo no puedo editar el texto con los noditos. No, no existe esa forma. De hecho, si yo le doy zoom, mira que estos son píxeles. ¿Ya? Entonces, mira que esto es distinto. Aquí no hay manera. Estos son puros píxeles. Una de las grandes diferencias. ¿Que es editable? Sí, pues porque el programa me lo permite. Puedo cambiar el texto y demás. Pero estos son píxeles. Pero supongamos que yo quisiera difuminar esto con la herramienta dedo. Mira que no me va a funcionar. Si yo le digo herramienta dedo y voy a difuminarlo, vamos a moverlo. Mira que me dice que no. Porque el texto todavía está con propiedades de hipertexto. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es rasterizar texto. Mira que de hecho la opción se llama así, rasterizar texto. Y ya queda como si fuera un dibujo y ahora sí puedo hacer esto. Esta herramienta de edito sirve para hacer muchas cosas, sobre todo sí, en imágenes, fotografías y demás. ¿Sí ven cómo funciona esto? Bueno, y vamos en cuál. En esta, que es para seleccionar formas de trazado, o sea, vectores. Aquí Photoshop maneja vectores solamente hasta ahí, ¿no? Hasta los trazados. La herramienta rectángulo y sus correspondientes. Miren que aquí podríamos hacer el ejercicio de las herramientas básicas. Tenemos el elipse, el triángulo, tenemos el polígono, la línea, etcétera, ¿no? Y acá ya las de control, la manito, la lupa. Acá pues tenemos editar la barra de herramientas si queremos incorporar otras herramientas y demás, pero creo que con las básicas es suficiente. Y en la parte de abajo tenemos el color.
¿vale? Entonces, miren, ahí podemos seleccionar el uno, el otro y de esa manera. Ya luego vamos a tener el tiempo pues de explorarlo con la práctica y ir reconociendo más el programa. Y bueno, chicos, creo que eso es todo. Lo importante era reconocer eh, la distribución del entorno de trabajo. Tiene muchas semejanzas con Illustrator, ¿cierto? La diferencia es que, por lo menos en la mesa de trabajo, Photoshop no tiene así como la mesa para colocar las cosas a los alrededores. Maneja simplemente el tamaño del formato. Lo hacen pues porque es un software enfocado en fotografía, ¿ya? Como en las imágenes que tienen un formato ya definido. Bueno, chicos, llamo a lista y damos por concluida la sesión. Entonces, y seminario y taller. En Wikimedia hoy estamos a 10 de septiembre. Y bueno, ya saben, ¿no? Simplemente abren micrófono y contestan. Andrés Felipe Acosta, Presente, profe. ¿ok? Juan Fernando Aldana, Presente, profe. Andrés Felipe Aristizábal, Presente, profe. Andrés Bonilla, Presente, profe. Mauricio Escobar, Presente. Joseph Castro, Presente. Sebastián Escobar, Presente, profe. Sergio Gómez, Presente, profe. Alejandro Gómez, Alejandro Gómez, Andrés Felipe Hidalgo, Presente, profe. Juan Camilo Hidalgo, Presente, profe. Víctor Irragorri, Presente, profe. Rafael Llanos, Steven López, Presente, profe. Santiago Lozano, Santiago, espérense, miro el chat, de pronto por ahí me responden. No responde. Daniel Mosquera, William Daniel Mosquera, Juan David Está, Ortega. Presente, profe. está en el chat, profe. Ah, qué pena, chicos. Sí, qué pena. Un poquito tardía mi reacción. Juan David Ortega, Presente, profe. Juan Camilo Ortegón, Presente, profe. Juan Felipe Pavón, Presente, profe. Héctor Fabio Romero, Presente, profe. Kevin Zambrano. Presente. Bueno, repito, quienes no me contestan, de pronto no estaban pendientes. Alejandro Gómez, Rafael Llanos, Elmer Santiago Lozano. Listo, bueno, creo que no contestan. Entonces, bueno, muchachos, eso es todo.